Bienvenidos todos ustedes, grandes escritores de Poetas Sin Fronteras, María Luz Olivares Aldana, Angélica Arreola, Claudia Castillo y Isidoro Arturo Gómez Montenegro. Bienvenidos sean todos ustedes. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la red de poetas del estado de Veracruz en México le da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Este 4 de junio del año 2025. Así también saludamos a todos nuestros seguidores en las redes sociales y canales culturales digitales. Hoy nos reunimos para dar lectura a algunos textos de este gran escritor que es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes Macías nace en la ciudad de Panamá un 11 de noviembre de 1928 y muere en la Ciudad de México el 15 de mayo del año 2012. Fue un escritor mexicano. Junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, es uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano. Entre sus novelas destacan La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz y Aura. Vamos a darle la voz para empezar a conocer los textos de este gran escritor a nuestra compañera Claudia Castillo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Elizabeth Castillo Velasco y soy parte del grupo Poetas Sin Fronteras. El día de hoy voy a dar lectura a dos poemas del escritor Carlos Fuentes. Y bueno, antes mencionando una pequeña información o breve información sobre el autor, se menciona que efectivamente Carlos Fuentes Macías nació de padres mexicanos en Panamá. Su padre era diplomático y pasó los veranos en la Ciudad de México estudiando en escuelas para no perder el idioma. También se inició como periodista colaborador de la revista Hoy y obtuvo el primer lugar del concurso literario del Colegio Francés Morelos. Bueno, voy a iniciar con este eh, verso que realmente lo busqué mucho y no encontré el título como tal. Tal vez sea el fragmento de algún escrito de él, pero donde lo encontré mencionan lo siguiente: la agricultura, el trabajo en pleno campo, la sementera, abrir surcos en la tierra, cuidarla, amarla, ha sido la pasión secreta y palpitante de Carlos Fuente. Así lo expresaría en años después en casi todos sus versos. Este verso empieza así: la tarde muere olorosa y vienen los campesinos soñando por los caminos, besos de madre y de esposa, con el alma fatigosa de sembrar mieses y espinos, llevan los cuerpos cansinos y la sonrisa gozosa. Y a mí, que no tengo suerte, ni esposa, ni amor, ni madre, y me duelen mil fatigas, solo me espera mi muerte, cuando termine mi tarde y me cieguen mis espinas. Ese es el primer verso que realmente me parece muy hermoso. Y el segundo lleva por título Tu viento. Tú me quiebras la luz de mi poesía con la pena rotunda de tu viento y me rompen los aires de tu aliento, la agonía de paz de mi agonía. Y bailando en el sol de tu alegría, se me duermen las dalias de tu acento y oscurecen la fe del pensamiento, o a la nube la luz del mediodía. Y pensando en las veces que te lloro y llorando en las veces que te espero, yo no sé qué daría por tenerte, que unas veces soñando que te imploro y otras veces dudando que te quiero, perderte desearía sin perder. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Claudia Castillo. Carlos Fuentes recibió entre algunos premios, el de Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en 1987 y el Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1994.
nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor en el año 2003 y en 2009 Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Vamos ahora con María Luz Olivares. Buenas noches, como siempre ha sido un verdadero gusto compartir estas letras y conocer sobre todo de este gran novelista y crítico Carlos Fuentes. Tanto en el cuento como en la novela han tenido un florecimiento, su diversidad de tendencias, temas como la revolución, los indigenistas, o sea, los indígenas y también temas sociales. Son temas fantásticos por el aspecto psicológico en el subconsciente de sus personajes y por el intento de reunir poesía y realidad en los problemas sociales arraigados en la tierra mexicana. Efectivamente, esto es, voy a leerles a ustedes algo sobre la novela. Bueno, pero primero les diré que pocos textos en la literatura mexicana de imaginación tienen la belleza y la expresividad de este relato en la novela Aura, en que los procedimientos de la ficción están llevados a su última, o sea, a sus últimas consecuencias. Las imágenes del sueño alteran la realidad, o la realidad que se ve contaminada por el sueño. El hecho es que Carlos Fuentes, dueño de todos sus recursos, empleando una nueva eficaz técnica literaria, ha dado aliento a una atmósfera de sombras y ecos donde está manifiesto el tema de la verdadera identidad, y el amor vuelve a unirse por encima del tiempo a través del mal y de la muerte. Ahora es más que una intensa historia de fantasmas, es una lúcida y alucinada explosión de lo sobrenatural, un encuentro de una vaga frontera entre la realidad y lo tangible, esa zona del arte donde el horror engendra la hermosura. El tema principal de ahora de Carlos Fuentes es la supervivencia del pasado en el presente y habla de la reencarnación, así como la pérdida de esperanza y la indiferencia. Esta novela explora cómo el pasado, representado por la antigua casa y los rituales de Doña Consuelo, afecta el presente de Felipe y Aura, creando una atmósfera de misterio y fatalidad. El tema central de Aura se puede profundizar de la siguiente manera: supervivencia del pasado. La casa donde se desarrolla la historia simboliza el pasado, mientras que la ciudad moderna representa el presente. Y está la reencarnación, que la novela plantea la posibilidad de que Aura sea una reencarnación de la juventud de Consuelo, o viceversa, creando una ambigüedad entre el pasado y el presente. Esta idea se refuerza por la conexión entre las dos mujeres, la extraña relación que tienen y los rituales de Consuelo en la práctica. Y esa pérdida de esperanza, Felipe al principio de la novela muestra que hay una esperanza en la vida y en el futuro. Sin embargo, al involucrarse en el mundo de Consuelo y Aura, se ve afectado por la tristeza y la desesperanza. Esa es una parte de lo que les puedo platicar sobre esta gran novela de Aura. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Vamos ahora a comentar que Carlos Fuentes se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Bien, vamos ahora a darle la voz a nuestra compañera Angélica Arriola. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches, compañeros poetas, y también gracias por conectarse nuestros seguidores en redes sociales. Soy Angélica Arreola y estoy en la Ciudad de México. Muy contenta con el tema porque creo que Carlos Fuentes es uno de los escritores más importantes de México
del siglo XX. Es un prolífico escritor que escribió cuento, novela, también tiene un libro de poemas, teatro y guiones de cine. Efectivamente, como su padre fue diplomático, pues él estuvo viajando mucho también. Estudió en México, en Santiago de Chile y en Estados Unidos. Eh, por otro lado, ya en México él formó parte de la generación de medio siglo, una generación muy importante, donde hubo figuras como Salvador Elizondo, Víctor Flores Olea, etcétera, ¿no? Y la revista más importante de la generación de medio siglo, que se llamó Revista Mexicana de Literatura, que fue publicada entre 1955 y 1958. Bueno, voy a leer un cuento de los primeros cuentos, bueno, un fragmento de los primeros cuentos de Fuentes, que se llamó Los Días Enmascarados y que se publicó en 1955. Precisamente el primer cuento se llama Chacmol y como la novela Aura tiene algunos elementos de misterio y de terror. Entonces, doy lectura a una parte de Chacmol, el principio. Dice así: hace mucho tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque había sido despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana. Como Choucrot, endulzado por los sudores de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de Hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora a los 40 y tan desmejorado como se le veía, intentar salvar a la medianoche el largo trecho entre Caleta y la isla de Roqueta, Frau Müller no permitió que se le velara. A pesar de no ser un cliente tan antiguo en la pensión, por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada. Mientras Filiberto esperaba muy pálido dentro de su caja a que saliera el camión matutino de la terminal y pasó acompañado de guacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Cuando llegó muy temprano a vigilar el embarque de féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos. El chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos con lonas para que no se espantaran los pasajeros y a ver si no le habíamos echado la sal al viaje. Salimos de Acapulco a la hora de la brisa tempranera hasta Tierra Colorada. Nacieron el calor y la luz. Mientras desayunaba huevos y chorizo, abrí el cartapacio del Filiberto, recogido el día anterior junto con sus otras pertenencias. En la pensión de los Müller, 200 pesos, un periódico derogado de la Ciudad de México, cachos de lotería, el paisaje de ida, solo de ida, y el cuaderno barato de hojas cuadriculadas y tapas de papel mat. Lo que sí, hoy fui a arreglar lo de mi pensión, el licenciado amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar 5 pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda que a los 20 años podía darme más lujos que a los 40. Entonces todos estábamos en un mismo plano. Hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa hacia los compañeros. De hecho, librábamos la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían con su baja extracción o falta de elegancia. Me salto unas partes para que se vea la relación con el Chacmol. Hoy domingo aproveché para ir a la Lagunilla. Encontré el Chacmol en la tienducha que me señaló Pedro. Es una pieza preciosa de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque.
El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga al ídolo para convencer a los turistas de la sangrienta autenticidad de la escultura. El traslado de a la casa me costó más que la adquisición, pero ya está aquí. Por el momento en el sótano, mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol vertical y fogoso. Ese fue su elemento y condición. Pierde mucho mi chacmol en la oscuridad del sótano. Allí es un simple bulto agónico y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. El comerciante tenía un foco que iluminaba verticalmente la escultura, recortando todas sus aristas y dándole una expresión más amable. Habrá que seguir su ejemplo. Amanecí con la tubería descompuesta, incauto. Dejé correr el agua de la cocina y se desbordó, corrió el piso y llegó hasta el sótano sin que me percatara. El chacmol resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron todo esto en día de labores. Me obligó a llegar tarde a la oficina. Vinieron por fin a arreglar la tubería, las maletas torcidas y el chacmol con lama en la base. Salto otro fragmento. Dice, fui a raspar el musgo del chacmol con una espátula. Parecía ser ya parte de la piedra. Fue labor de más de una hora y solo a las 6 de la tarde pude terminar. No se distinguía muy bien en la penumbra. Al finalizar el trabajo, seguí con la mano los contornos de la piedra. Cada vez que lo raspaba, el bloque parecía resplandecerse. No quise creerlo. Era ya casi una paz. Este mercader de la lagunilla me ha timado. Su escultura precolombina es puro yeso y la humedad acabará por arruinarla. Le he echado encima unos trapos. Mañana le pasaré a la pieza arriba, antes de que sufra un deterioro total. Finalmente, dice, todo es tan natural y luego se cree en lo real. Por esto lo es más que lo creído por mí. Si es real un garrafón y más porque nos damos mejor cuenta de su existencia. O estar si un bromista pinta el agua de rojo. Después, casi sin aliento, encendí la luz. Ahí estaba Chacmol, erguido, sonriente, ocro, con su barriga encarnada. Me paralizaban los dos ojitos, casi viscos, muy pegados al caballete de la nariz triangular. Los dientes inferiores mordían el labio superior inmóviles, solo el brillo del casquetón cuadrado sobre la cabeza anormalmente voluminosa delataba vida. Chacmol avanzó hacia mi cama. Entonces empezó a llover. Y bueno, es un cuento de terror porque la pieza pues cobra vida y finalmente le cobra también la vida a Filiberto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Sabemos que Carlos Fuentes se desempeñó como delegado de México en numerosos organismos internacionales y desde 1972 a 1976 como embajador de su país en Francia. Destacó como profesor en las universidades de Princeton y Columbia y fue catedrático en las de Harvard y Cambridge. Bien, vamos ahora con el maestro Isidoro Arturo. Adelante, maestro Isidoro. Poner su video, por favor. Bien, buenas tardes, yo soy Isidoro Arturo Gómez de Pozoliacaque, perteneciente al grupo Poetas Sin Fronteras desde hace tiempo. Hay muchos aspectos que se podrían mencionar sobre Carlos Fuentes, porque a mí en lo personal me trae recuerdos porque yo llego al grupo ese Café Literario, del que ya quedamos, o ya casi no queda gente, precisamente con esa novela de Aura, y se presenta cuando apenas van a buscarnos
a la presentación de otro libro de Andrés Bolaños. Lo quiero mencionar a él porque es el que da los talleres a veces, y lo repite y lo repite. Entonces, para mí es fundamental ese libro porque van a la Casa de Cultura de Minatitlán personajes que algunos ya se han retirado de los medios. Margarito Escudero no, aún sigue escribiendo bien, ha estado en, en el aspecto político, en, en Coatzacoalcos y en otros lugares más importantes, pero ahí es donde veo yo la característica del esteta, del escritor, de cómo maneja él el lenguaje y cómo maneja las palabras, las horas que escribe y sobre todo cómo escribía con dos dedos y cuando hizo acto de presencia en la televisión, aún en blanco y negro, pues él muere a los 83 años, se le ven doblados los dedos anulares, ¿no? Los dos, así en la máquina de escribir. Eh, hay hay ciertas revistas que vuelven a publicar, a republicar periódicos, las reseñas de Aura que leyó Luzma y, y la facilidad que él tenía para narrar, para crear eh, atmósferas ficticias de sombra, también de luz y también de alguna manera macabras. Eh, Recibió muchos reconocimientos, creo 10, y 21 doctorados, uno antes de morir, una semana antes, que parece que no lo han tomado en cuenta. Pues él muere estando bañándose de una úlcera. Ahí cae en el baño y ya no pueden hacer mucho. Y voy a leer algo que a ver si da tiempo, si no sé, será en dos partes, que me decidí a hacer, ¿no? Es la gran novela latinoamericana, eh, es de Carlos Fuentes, publicada por Alfaguara. El último libro de Carlos Fuentes no es una obra totalmente inédita. Recupera algunos textos publicados por el autor en su libro de 1969. La nueva novela hispanoamericana y los completa con ensayos posteriores que aparecieron en periódicos y revistas. Sin embargo, al reunir todo ese material en un solo volumen, le otorgan unidad y nos permite echar una mirada panorámica al desarrollo de la novelística en América Latina a lo largo del tiempo. También podemos calibrar la importancia que ha tenido el género en estas tierras y sus valiosas aportaciones a la literatura universal. En una veintena de capítulos se examina un amplio conjunto de autores y obras, las cuales van desde el cronista Bernal Díaz del Castillo, considerado por Fuentes el primer novelista de América. Y hasta aquí me quedo para ya luego continuar. Ok, muchas Gracias. gracias, maestro Isidoro. Bien, ahora voy a dar lectura a un poema que se titula Viviré mañana. ¿Viviré mañana? No lo sé decir, pero no me iré de aquí sin resistencia. Esta recámara es mi núcleo. Pensar bajo las cobijas es mi fuga. Con los ojos cerrados, para escuchar un miedo escondido en el silencio. Mi miedo que al romperse se vuelve el desconocido mal. Sea bienvenido el misterio, pero mi reacción, desconocida también por ello me aterra. Entonces mi temor no tiene tiempo de pensar su propio terror. Y la belleza me embarga toda entera. No existe lo predecible y ese es el temor mayor. Oculto mis cosas, no por el miedo, sino por el rechazo de quienes piensan a medias. La ignorancia libera. Quiero verte en la misma posición, sacudida en llanto,
despojada por solo una semana más de tus débiles apoyos. Cada hombre mata lo que más quiere. Cada mujer se dejará amar hasta la muerte. ¿Cuál es el amor hasta la muerte? ¿Es solo un peregrino de todas las semejanzas? Bien, viviré mañana. Carlos Fuentes. Y bien, vamos ahora a regresar con nuestra compañera Claudia Castillo. Ramón, podríamos pasar al siguiente, es que tanto apagué la computadora, si me podrían apoyar con Ok, eso y ya, bueno, sí. ok, sí. Entonces vamos a adelantar a Luzma. Bueno, sí, claro. Bueno. Carlos Fuentes, como ensayista, analiza el concepto de novela y el papel del novelista. Él está considerado como el Balzac de México. Bien, voy a leerles algo sobre la novela de Artemio Cruz. Artemio Cruz, un soldado corrupto, político, periodista, donde recuerda los acontecimientos de la Revolución Mexicana, donde utiliza narradores, yo, tú, él, en una influencia de Orson Welles en un pasado presente. Artemio Cruz está muriendo de un mal gástrico, agonizando y por medio de recuerdos va construyendo la vida de un hombre humilde que se hace hombre rico, pero se corrompe por la riqueza y se hace influyente como los hombres que se hicieron poderosos. Y hay una corrupción y este hombre moribundo va haciendo recuerdos de su vida, donde se va narrando su presente, su pasado, en donde su agonía le dura 12 horas. 12 horas dura la agonía del personaje. En cada hora se interpolan los 12 días que él considera definitivos en su vida, días decisivos. El camino que escogió en cada uno de ellos, de haber sido distinto, habría cambiado definitivamente su vida. En cada una de las horas se intercalan tres narraciones, la que se inicia con el yo, que narra lo que estaba ocurriendo en el presente, que es el dolor. Lo que pasa con la auscultación médica y sobre todo la rutina del día. En el tú, él es reflexivo. Él analiza los motivos subyacentes y las acciones del personaje. Y finalmente la narración que se inicia con él cuenta la historia de Artemio Cruz en fechas concretas. Y voy a leerles un poquito el principio nada más de esta novela. Y dice así, un enfermo que está agonizando y sobre todo lo que él está padeciendo en una agonía de 12 horas. Y empieza así su novela y dice, yo despierto, me despierta el contacto de ese objeto frío en el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, podré escucharlas, pero los párpados me pesan. Dos plomos, cobres en la lengua, martillos en el oído, una, una como plata oxidada en la respiración. ¿Metálico? Todo esto, mineral. Otra vez, orino sin saberlo. Quizás he estado inconsciente. Recuerdo con un sobresalto. Durante esas horas comí sin saberlo, porque apenas clareaba cuando alargué la mano y arrojé
también sin quererlo, el teléfono al piso y quedé boca abajo sobre el lecho, con mis brazos colgando, un hormigueo por las venas de la muñeca. Ahora despierto, pero no quiero abrir los ojos. Aunque no quiera, algo brilla con insistencia cerca de mi rostro, algo que se reproduce detrás de mis párpados cerrados, en una que se reproduce detrás de una fuga de luces negras y círculos azules. Contraigo los músculos de la cara, abro el ojo derecho y lo veo reflejado en las incrustaciones de vidrio de una bolsa de mujer. Soy esto, soy esto, soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. Soy este ojo, soy este ojo, soy este ojo surcado por las raíces de una cólera acumulada, vieja, olvidada, siempre actual. Soy este ojo abultado y verde entre los párpados, 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 párpados aceitosos. Soy esta nariz, esta nariz quebrada, de anchas ventanas. Soy estos pómulos, pómulos, donde nace la barba cana. Nace, mueca, mueca, mueca. Soy esta mueca que nada tiene que ver con la vejez o el dolor. Mueca, con los colmillos ennegrecidos por el tabaco. Tabaco, tabaco. En el vaho, vaho, vaho de mi respiración, opaca los cristales y mi mano retira la bolsa de la mesa de noche. Y quiero nada más terminar, porque es una novela que habla en tres personas, ¿verdad? Como ya les expliqué, el yo, tú y él, y se va intercalando a través de la novela, de lo que fue, de lo que es y de lo que él hubiera querido ser. Y al final de casi de su novela dice, yo no sé, no sé si él soy yo, si tú fue él, si yo soy los tres, tú te traigo dentro de mí y vas a morir conmigo. Dios, él, el traje adentro y va a morir conmigo. Los tres que hablaron, yo, yo traeré adentro y morirá conmigo solo. Una agonía de un hombre que fue poderoso, un indígena que fue muy poderoso, se hizo muy poderoso por la riqueza y después él quiere retomar, recordar todo antes de morir en tres personas, yo, tú y él. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Luzma. Bien, regresamos con Claudia Castillo. Bueno, voy a dar lectura a un poema que lleva por título Su piel sin poros. Dice así: echo de menos el sexo, todos sus aspectos, todos mis respetos. La perversión es la comprensión. Meter la cara en la vagina, con la boca llena de aspirina y un dedo desconocido en el culo. Y 10 minutos después, sentarte en un taxi como si nada, las piernas cruzadas, las manos en el regazo. Y sin embargo, el perfecto candado de nuestros cuellos y su lengua en mi nuca y el constante calor de su piel sin poros jamás podrán revivir. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sabemos que Carlos Fuentes escribió hasta el final de su vida. Dejó terminada la novela Federico en su balcón, que salió a la luz en noviembre del año 2012. Y había empezado otra, llamada tentativamente El baile del centenario. Vamos ahora con Angélica Arriola. Muchas gracias, Ramón. Bueno, ahora voy a ocuparme de un fragmento de la novela La región más transparente del aire, que fue la primera novela que escribió Carlos Fuentes y que de ahí pues escribió muchas novelas muy importantes como Cambio de piel, La muerte de Artemio Cruz que estaban diciendo, Las buenas conciencias, Terra Nostra, que es una novela de alrededor de 1000 páginas y que precisamente en
en esta novela La región más transparente. El prólogo lo hace José Emilio Pacheco en una de las ediciones posteriores, porque esta se publicó en 1958. Y José Emilio Pacheco, que es uno de los críticos más reconocidos también en México, dice que con esta novela, La región más transparente, se inaugura la nueva novela mexicana. Y que Carlos Fuentes no solo es no es el mejor novelista de México, sino de toda la literatura hispanoamericana del siglo XX. Entonces, La región más transparente es una novela muy importante porque se refiere a la Ciudad de México, una ciudad donde hay muchas voces y como utiliza distintas recursos estilísticos, como es la sobreposición de voz. Entonces, doy inicio a la primera, a cómo empieza al principio de la novela. Dice, mi nombre es Ixca Cienfuegos. Nací y vivo en México, DF. Esto no es grave. En México no hay tragedia. Todo se vuelve afrenta. Afrenta esta sangre que me puma como un filo de maguey. Afrenta mi parálisis desenfrenada que todas las auroras tiñe de coágulo y mi eterno salto mortal hacia mañana. Fuego, acción, fe, día a día, no solo el día del premio del castigo. Veo mis poros oscuros y sé que me lo velaron abajo, abajo, en el fondo del lecho del valle. Duende de Anáhuac, que no machaca uvas corazones, que no bebe licor, bálsamo de tierra, su vino, gelatina de osamentas que no persigue la piel alegre. Se casa a sí mismo en una licuación negra de piedras torturadas y ojos de jade opaco, de hinojos, coronado de nopales, flagelado por su propio, por nuestra mano, su danza, nuestro baile, suspendida de un asta de plumas o de la defensa de un camión, muerto en la guerra florida, en la riña de cantina, a la hora de la verdad, la única hora puntual. Poeta sin conmiseración, artista del tormento, lépero cortés, ladino ingenuo, mi plegaria desarticulada se repite, albur, relajo. Dañarme a mí siempre más que a los otros, oh derrota mía, mi derrota, que a nadie sabría comunicar, que me coloca de cara frente a los dioses que no me dispensaron su piedad, que me exigieron apurarla hasta el fin para saber de mí y de mis semejantes. Oh faz de mi derrota, faz inaguantable de oro sangrante y tierra seca, faz de música rajada y colores turbios, guerrero en el vacío, visto la coraza de la bravuconada, pero mis sienes sollozan y no cejan en la búsqueda de lo suave, de lo suave. Al nacer, muerto, quemaste tus naves para que otros fabricaran la epopeya con tu carroña. Al morir vivo, desterraste una palabra, la que nos hubiera ligado a las lenguas en la semejanza. Te detuviste en el último sol, después la victoria azorada inundó tu cuerpo hueco, inmóvil, de materia, de títulos decorados. Escucho ecos de atabales sobre el ruido de motores y sinfonolas entre el sedimento de los reptiles alajados. Deja que toda tu nostalgia emigre, todos tus cabos sueltos. Comienza todos los días en el parto y recobra la llama en el momento del rasgueo contenido, imperceptible, en el momento del organillo callejero, cuando pareciera que todas sus memorias se hicieran más claras. Aquí vivimos, en las calles se cruzan nuestros olores de sudor y páchuli, de ladrillo nuevo y gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas. Jamás nos hemos hincado juntos, tú y yo, a recibir la misma bestia, desgarrados juntos, creados juntos, solo morimos para nosotros. Aquí caímos, ¿qué le vamos a hacer? Aguantarnos, mano, a ver si algún día mis dedos tocan los tuyos. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad, ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vaos y escarcha mineral, ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de cantilados carnívoras, ciudad dolor inmóvil, ciudad de la brevedad inmensa, ciudad del sol detenido, ciudad de calcinaciones largas, ciudad a fuego lento,
ciudad con el agua al cuello, ciudad de letargo pícaro, ciudad de dor torcido, ciudad nueva junto al polvo esculpido, ciudad de vísceras y cuerdas, ciudad de la derrota violada, ciudad de tiangues sumiso, ciudad en tempestad de cúpulas, ciudad abrevadero de las fauces rígidas del hermano empapado de sed y costras, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y cólera, hundida ciudad, tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas. Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Sabemos que se le realizó 5 homenajes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en los que figuras como Ángeles Mastretta, Gonzalo Celorio, Javier Velasco y Rosa Beltrán recordaron no solo algunas de las obras de Carlos Fuentes, sino también anécdotas vividas junto al escritor. Isidoro Arturo, adelante. Bien. Eh, sí, efectivamente, la novela que acaba de citar la maestra Angélica es, es la primera novela y veo la preocupación de él por describir esa realidad mm, ficticia, pero es una realidad también que es aparente y que está ahí, que ha estado ahí siempre, en Carlos Fuentes. Eh, Coincido con la maestra, con algunos otros, que fue el mejor novelista de Latinoamérica y nos dejó pues incontables obras como un legado, porque su silencio no fue en vano, no, él fue un gran crítico de todo el sistema mexicano a nivel político y a nivel literario también, y, y valió la pena todo eso, a pesar de que en algún momento dado fue director de una revista con Jaime Tarrés, y, e hizo otras cosas para el servicio diplomático, pero no fue alguien que ponía la mano derecha y pegaba con la izquierda, no, no como muchos otros que lo han hecho así, ¿no? Se han mantenido hereditario, como Monsiváis, como otros más. Eh, y voy a dar eh, lectura a esa parte, ¿no? de la recopilación de la gran novela latinoamericana. Considerado Fuentes el primer novelista de América, hasta los más recientes narradores, pasando por las grandes figuras de las letras en español y en portugués. No estamos, sin embargo, ante una simple relación de nombres y títulos. Muy por el contrario, Fuentes traza un mapa que permite distinguir tendencias, reconocer parentescos y establecer líneas de continuidad. Asimismo, este volumen también puede verse como una especie de biografía intelectual y literaria, pues es posible reconocer en él las afinidades del autor con figuras que determinaron su propia vocación y definieron particular temperamento artístico. La gran novela latinoamericana es, así, una admirable lección de literatura y una guía esencial para cualquier lector que desea aproximarse de la mano de un maestro excepcional a las grandes voces de nuestro continente a través de sus trabajos más representativos. Y, y aquí él dice, decidí también nunca conocer personalmente a Borges. Decidí cegarme a su presencia física, porque quería mantener a lo largo de mi vida la sensación prístina de leerlo como escritor, no como contemporáneo, aunque nos separasen 4 décadas entre cumpleaños y cumpleaños. Me gustaría agregar algo, ¿no? En cuanto al campo del ensayo,
pues, la maestra Marta Elsa nos dio varias clases sobre eso, pero no había valor curricular. Y recibimos, también incluso una vez alguien habló sobre la poética de Gastón Bachelard, la poética del vacío, y estabas tú también ahí, y Pío Domingo, me acuerdo, Alberto Calderón, Miguel Ángel Torrent, ya no está con nosotros. Pero antes de la pandemia vino el INVAL a Cayucan y ofreció un curso gratuito con valor curricular. Lo tomamos, o sea, lo tomé yo junto con otras personas de por ahí, de la Casa de Cultura de Acayucan. Estaba Lilia Ramírez y, y lo tomó también ella, y otras personas. Entonces, de ahí salió parte de un escrito y me di cuenta cómo se adelantó Carlos Fuentes a lo que nuestro maestro, que era muy joven, muy informal, hablaba muy cotidianamente, nos dijo: ahora el ensayo va a dar la solución a los problemas que se plantean. Así concluimos y hicimos un trabajo que más adelante yo complementé. Lo leímos todos los que acudimos al ensayo, pero me doy cuenta de cómo se anticipó tanto Carlos Fuentes a este aspecto. Con esto yo pues les agradezco su tolerancia y su tiempo por escucharme. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro. Y para finalizar nuestra participación, voy a dar lectura a un poema corto, muy corto, que dice Entrega acondicionada. Y dice así: sé que algo en mí le agrede. No quiero refugiarme en las listas de los archivos médico-físicos. Esta no es la autocompasión. No. Lo veo en sus ojos cuando salgo del baño, pero me agrada que ella no tema abofetearme, tropearme, morderme. Gracias a él, ella vale la pena. Y yo condiciono mi entrada. Carlos Fuentes. Hoy dimos lectura a este gran escritor este 4 de junio del año 2025. La revista digital Poetas Sin Fronteras agradece a ustedes y Claudia Castillo, Isidoro Arturo, Angélica Arreola y María Luz Olivares por acompañarnos en esta velada literaria en homenaje a Carlos Fuentes. Gracias.